Está listo. Buenos días a todos. Pues, yo soy Camilo, soy el encargado del interdisciplinario del día de hoy. Entonces Laura me dijo que hablara lento porque se han estado quejando. Pues yo suelo hablar pues, demasiado rápido. Entonces vamos a calmarnos un poco. Pues antes de empezar, aquí, no obstante, les envío de nuevo un cuisecito, que es más que todo un sondeo para mirar con qué clase de público me estoy enfrentando. Si están más inclinados hacia las ciencias, hacia la ingeniería. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces ahí les mandé el cuisecito para que lo respondan. Simplemente es escribir a qué carrera les gustaría pasar, porque ya no es a qué carrera se van a presentar, sino a cuál quieren ingresar. Entonces, listo. Entonces aquí hay conectadas 20 personas. Entonces, veo que hay diseño industrial, derecho, lenguas, química, política, geografía, economía, artes plásticas e ingeniería agronómica. Es como variadito. Medicina, antropología, psicología, veterinaria, medicina, ingeniería lingüística, física. Bueno, entonces, casi siempre lo de siempre, como que muchos quieren ser médicos o quieren dedicarse a las humanidades. Por ahí veo un químico y un físico, o una química y una física. Listo. Entonces, como saben hoy, pues el interdisciplinario hoy va a estar más sesgado hacia la biología. Entonces, comenzamos. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? ¿Aló? Listo. Entonces, cine y TV. Nadie quiere estudiar biología. Ojalá después de estas 2 horas alguien se convierta, porque eso pasa usualmente. Entonces, si tienen preguntas, dudas, pueden interrumpir en cualquier momento. Abrir el micrófono, no importa. Pues comenzamos. Listo. Entonces, denme un segundito. Cierro acá esto. Ya. Listo. Entonces ya se ve la presentación y se ve la pantalla. Todo está funcionando bien. Sí, señor. Listo. Entonces, pues, mi presentación la titulé así, sobre la biología del sistema nervioso. Pues soy Camilo Guevara. Aquí está mi correo, por si alguien quiere contactarme, si tiene dudas, preguntas con respecto a la universidad, a la carrera, etcétera, etcétera. Y pues voy a estar dando el espacio multidisciplinar del día de hoy. Entonces el esquema de la presentación va a ser el siguiente. Pues primero pues voy a presentar yo, quién soy, qué he hecho, a qué me dedico. Voy a hablar un poco sobre qué es la biología, qué estudia la biología, qué hace un biólogo. No sé si ya les han hablado de esto en alguna de las tutorías. ¿Sí les han hablado de esto? Hola. Pues más o menos. Entonces, puede llegar a ser un poco redundante, pero bueno, sí. Entonces, ¿cómo se comunica la biología y las ciencias en general? Es decir, o sea, por ejemplo, un escritor escribe novelas o un ingeniero civil hace puentes o hace carreteras. Entonces, ¿qué hace un biólogo? ¿Cómo se materializa el trabajo de un biólogo? Va a estar sesgado un poco hacia el tema de la investigación. Y al final voy a hablar un poco de algunos de los trabajos que he hecho, si nos alcanza el tiempo. Entonces, aquí yo no puedo ver como el tiempo que está pasando, entonces me van avisando si me voy pasando o no. Entonces, primero, pues, yo soy biólogo de la Universidad Nacional, pues, en 2013, terminé en 2018, y ahorita estoy haciendo la maestría en Ciencias Biología, y espero terminarla el otro año, espero terminarla este año, pero pues ya saben lo que pasó, llegó el apocalipsis del coronavirus y pues no se pudo. Fui admitido a entrar a un doctorado en neurociencias en la Universidad de Pensilvania. Iba a empezarlo casualmente ahorita en septiembre, pero pues tuve que aplazar un año por toda esta cuestión del coronavirus de nuevo. No obstante, como una de las actividades más gratificantes que he tenido ha sido participar en este grupo. Digamos, yo fui
Yo pertenecía a este grupo de la comunidad Búho desde 2014 a 2016 como tutor de biología. Al principio se llamaba Grupo de Estudio Jaime Garzón, luego pasó a llamarse Comunidad Búho. Esta es estas son dos fotos, esta es el primer grupo que yo tuve. No sé si Alejandro sigue dando clases. Aquí está Alejandro en sus épocas de estudiante. Yo no sé, ¿Alejandro sigue dando clases o no? Ni idea. No, Y ya no da clase. Bueno, el caso es que aquí está Alejandro también. Aquí está Alejandro como estudiante, aquí está Alejandro como tutor. Y este es el último grupo, 2016. Esta es la foto de los tutores. Y en este grupo es donde está su tutora Laura. Entonces, mi último grupo ella fue estudiante mía. Entonces, eso es como lo bonito de este grupo, que este grupo eh, va creciendo orgánicamente, sí. Es decir, digamos, gente que fue estudiante, luego pasa a ser tutor, y así sucesivamente. Por ejemplo, pues en este grupo, pues Laura era estudiante y ahora pasó a ser tutora, y así se va alimentando el grupo. Pues es un proyecto que ha durado pues ya bastante tiempo. Pero luego pues me retiré pues porque los ciclos se acaban, y pues ya vi que había gente como lo suficientemente competente para tomar la posición, y ya. Pues lo que les digo es que esto fue como de las actividades más gratificantes que he tenido. Es bien bonito pertenecer a estos grupos. Entonces ahora vamos a hablar sobre qué es la biología. Entonces pues la biología pues se encarga del estudio de los seres vivos, y pues existen diferentes enfoques. Hay gente que se enfoca en grupos particulares, por ejemplo en los virus, aunque el virus hay una discusión de si está vivo o no está vivo. A una cosita, pueden escribir preguntas en el chat y alguien me puede decir como, hola, hay una pregunta en el chat. Pues yo no puedo ver el chat desde acá, pues salgo y la leo. ¿Sí? Gracias. Entonces, gente que se puede encargar después de estudiar los virus, otros bacterias, otros las arqueas, otros estudian los hongos, los protistos, plantas y los animales. Entonces, una vez uno entra en la biología, el estudio puede tomar ese enfoque, como estudiar grupos particulares de organismos, y cada uno de los grupos tiene metodologías distintas y distintas formas de abarcar los problemas. Y dentro de cada uno de estos grupos uno puede estudiar varias cosas. Uno puede estudiar, por ejemplo, taxonomía, cómo se clasifican las especies, qué nombres se les dan, esa es nomenclatura. También se puede estudiar el desarrollo embrionario, es decir, cómo pasa de un óvulo fecundado por un espermatozoide, es decir, cómo pasa de ser dos células a convertirse en miles de millones de células para formar, en este caso, un animal multicelular o una planta. ¿Sí? Entonces es otra forma. Otra gente estudia la ecología, que la ecología es un poco más transversal a los grupos, que es el estudio de las relaciones entre los grupos y dentro de los grupos. Otros estudian biología celular, otros estudian evolución, es decir, se pueden abordar diferentes problemas desde la biología, ¿sí? Digamos que esto es la biología, pues tenemos pues la biología molecular. Estas son solamente algunas de las muchas formas, de las muchas subramas de la biología. Biología molecular, que se encarga pues de estudiar cómo los mecanismos relacionados a la regulación y el comportamiento del ADN. La biología celular, que se encarga pues de estudiar pues todos los mecanismos celulares dentro de las células. La biología del desarrollo, que es, como les decía antes, cómo se desarrolla un ser vivo desde la fecundación. La biofísica es la aplicación de los principios físicos en la biología. Sí, digamos, hay universidades en las cuales llaman biofísica a una materia en la cual enseñan física a los biólogos, pero pues la biofísica es completamente distinto, es aplicar los principios de la física en problemas de la biología. Por ejemplo, eh, explicar cómo vuela un pájaro. Entonces, el vuelo del pájaro pues, es un problema complejo de aerodinámica, entonces eso entra en la biofísica. O también estudiar cómo funciona un canal iónico como una proteína, eso también entra en la biofísica. Está la genética, está la bioinformática, que la bioinformática es biología hecha desde computadores, que es simplemente manejo de información de secuencias para intentar estudiar problemas y sacar conclusiones. La taxonomía, como les decía, es estudiar la clasificación de los seres vivos. La ecología es estudiar la relación entre ellos y con el ecosistema. La evolución y la fisiología. Hay muchas otras que se me pueden estar escapando, pero pues el mensaje de esto es que dentro de la biología se pueden estudiar demasiadas cosas. Entonces, digamos, ¿qué hace un biólogo?
Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes cómo se imaginan a un biólogo, es decir, dibújenme a un biólogo, como que aquí alguien escribió no, que ese no qué es. Hola, aló. Bueno, el caso. Eh, entonces, sí, como dibújenme un biólogo, ¿cómo lo harían? ¿Qué harían? ¿O cómo se imaginan a un biólogo? Entonces, aquí dice Angélica, me quedo en un laboratorio. Sí, es una de las tantas formas. De hecho, es una forma genérica, si puede dibujarse a un químico, a un físico, a un químico farmacéutico, a un biólogo en un espacio natural, sí. Trabajo de campo, sí. Sí, entonces más que todo eso es, siempre imaginé que en un parque ecológico, entonces sí, eso es parecido a hablar de trabajo de campo, el espacio natural. Entonces sí, ahí tenemos como dos concepciones, y por lleno de barro, lleno de maticas, bien. Entonces sí, es como organismos tomando fotos de distintas especies para estudiarlas, bien. Entonces, en un laboratorio. Entonces, sí, eso es como lo clásico, ¿sí? Que está con el biólogo de campo, está con el biólogo de laboratorio. Entonces, en algunos puntos eso se puede intersectar. Entonces, listo. Entonces, ahí como que la eh, concepción del biólogo es estar rodeado de animales y plantas en el campo, estar rodeado de vidrio en un laboratorio. Listo. Entonces, sí, pues puede ser esto. Aquí pongo el caso del cazador de cocodrilos, pues no sé ustedes qué tan jóvenes son, de pronto lo conocieron, de pronto no, es es como el típico estereotipo del biólogo de campo que se la pasa rodeado de animales en el campo, persiguiéndolos, estudiándolos. También está el biólogo de laboratorio, en este caso está la foto de Rosalind Franklin, que fue una de las que descubrió la doble hélice del ADN, pero estos no son los únicos caminos que puede tomar un biólogo. Pues un biólogo puede dedicarse también a la docencia, puede ser a nivel de colegio, a nivel universitario, pero igual cuando un profesor está a nivel universitario, obligatoriamente tiene que ser investigador. Entonces, en ese caso, chocan los dos mundos. Y si quieres ser profesor de colegio, pues también puede serlo. Hay unos que les gusta esa aproximación, aunque pues realmente el enfoque de la carrera de biología no es ser para ser profesor de colegio, para eso están las licenciaturas. No obstante, hay gente que le gusta hacerlo y pues se va por ese camino. Hay varios que se dedican a la consultoría. Por ejemplo, qué sé yo, una empresa petrolera va a poner eh, una estación de extracción de petróleo, van a poner una carretera, lo que sea. Entonces necesitan biólogos para hacer listados y para hacer inventarios de qué especies están allá. Entonces realmente esto es un trabajo, pero pues realmente todas esas empresas grandes se lo pasan por la galleta y es como un requerimiento y no hacen caso a lo que dice la gente. También varios pueden dedicarse a trabajar en la industria farmacéutica, más que todos esos biólogos como con tendencia celular, y otros que pueden dedicarse a la divulgación científica. Digamos, pues bueno, este es Carl Sagan, aunque Carl Sagan no es biólogo, pero pues es uno de los grandes ejemplos de divulgación científica. Entonces, en conclusión, acá, e incluso pueden ser transversales, como les decía, un investigador de laboratorio puede ser profesor, pero también en sus ratos libres puede escribir o subir, qué sé yo, videos de YouTube, o también puede prestar ocasionalmente servicios de consultoría. Es decir, todos estos campos son transversales. Pues un biólogo, pues también depende mucho del país y de las condiciones de que tan fácil sea o no conseguir un empleo o un trabajo. Entonces, listo, no hay preguntas por acá. Entonces ya vimos que hace un biólogo, que se dedica a un biólogo. Y ahora vamos a hablar cómo se publica la biología, cómo se da a conocer los resultados de la biología, más que todo en un énfasis sesgado a la investigación. Yo Entonces, tengo una pregunta. sí, dígame. Por ejemplo, cuando tú dijiste que ellos podían ser profesores, pero tenían que estar más que todo como en el área de investigación, esa área de investigación a qué se haría referencia, como que Eh, bueno, entonces digamos, por ejemplo, en las universidades, y eso ocurre prácticamente en todo el mundo,
El profesor universitario por lo general debe tener un título de doctorado o más allá de doctorado. Sí, entonces cuando alguien ha hecho un doctorado, pues ha dedicado al menos 5 años de su vida a hacer investigación, ¿sí? Entonces cuando alguien es profesor en la universidad, debe variar su actividad de profesor con una actividad de investigación, ¿sí? Digamos, y puede ser investigación en cualquier campo. Digamos, yo estudio las plantas del Chocó, ¿sí? Entonces, digamos, yo hago mi investigación en las plantas del Chocó, pero pues también tengo que dar clase de plantas o de taxonomía de plantas, o yo estudio genética en cocodrilos, qué sé yo. Entonces también le asignan como clases de genética o biología celular. Sí, sí es claro, es decir, a nivel universitario el profesor también tiene que ser investigador, es decir, las dos se le asignan clases, pero pues también tiene que llevar su investigación y debe tener su grupo de investigación y su laboratorio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, digamos, también depende mucho del sistema. Eh, Desafortunadamente, pues acá en Colombia, pues saben que la investigación es como un campo muy pedido. Entonces, digamos, por ejemplo, acá un profesor eh, puede durar muchos años sin publicar nada y se va a quedar en la universidad. Y eso ha pasado. Hay profesores que llevan años y años y años y años dictando clases, pero dejan de ser productivos. Por ejemplo, en otros sistemas, como el sistema de los Estados Unidos, es un poco más salvaje en el sentido de que, digamos, yo tengo un proyecto de investigación, yo tengo una idea, yo tengo que pedir plata para ese proyecto, ¿sí? Y con esa plata de ese proyecto, eh, yo le pago a mis estudiantes, yo compro los reactivos, yo hago muchas cosas, ¿sí? Y eso también le garantiza al profesor seguir en la universidad, ¿sí? Pero digamos, ¿qué pasa cuando un profesor deja de ser productivo? Y eso pasa ya mucho cuando ya están a punto de retirarse. Lo que pasa es que, bueno, dejan de sacar investigaciones, les deja entrar menos plata, sus laboratorios se hacen más chiquitos, dejan de publicar menos y pues ya al final salen, ¿sí? Es decir, son como sistemas, deberían ser iguales, pero acá es completamente distinto. Y aquí hay profesores que son como vacas sagradas, que llevan muchos años sin hacer nada, ni siquiera tienen un laboratorio, y aún así siguen ahí pegados a sus puestos. Pero bueno, esto ya es medio político. ¿Tienes alguna otra pregunta? Aquí vamos bien. Bueno, entonces el que calla otorga. Eh, Listo, pues ya, vamos a esta parte. Entonces, ahorita como en tiempos del coronavirus hemos visto esto muy seguido, como que hay gente que dice, no, el coronavirus es mentira, o las vacunas no funcionan, ¿sí? Y es gente pues que basa sus argumentos en varias cosas, como en las cadenas de WhatsApp, los videos de YouTube, la Wikipedia, etcétera, etcétera. Entonces dicen, sí, he hecho mi investigación y he visto por todos esos videos y por todas esas cosas que he leído y que me mandan al WhatsApp, que las vacunas no funcionan, que el coronavirus es mentira, que la Tierra es plana, etcétera, etcétera. Y eso no es investigar, ¿sí? Es investigar, entra en otro campo. Aquí pongo pues una foto pues, de alguien del laboratorio, pero pues también puede aplicarse a términos de campo. Entonces, digamos, lo que les decía, como que la investigación sigue un proceso muy complejo, como que en el sentido de que usted tiene que proponer su investigación, alguien se la tiene que aprobar, y ese alguien le da plata para que usted investigue, usted diseña sus experimentos y a partir de esos experimentos, esos resultados, usted tiene que publicar algo. Si en esas publicaciones, por lo general, yo escribo un artículo y en ese artículo lo revisan 3 personas que yo no conozco cuando lo subo a alguna revista. Y esos dicen, sí, 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 eso está para publicar o tiene que hacerle correcciones. Sí, entonces, decir, es un proceso muy largo, muy traumático, muy frustrante para llegar a las conclusiones de una investigación. Si investigar no es ver YouTube ni leer el WhatsApp ni nada de eso. Entonces, digamos, aquí voy a hacer un ejemplo. Entonces, me gustaría aquí que fueran un poco más participativos. Eh, ¿Alguien sabe aquí? Es que la primera vez que uso Teams, si yo puedo ver el chat mientras presento o tengo que salirme y volver. Yo creo que no se puede. Bueno, entonces,
Entonces, bueno, entonces voy a ir entrando y saliendo. Entonces, digamos, la investigación comienza con una observación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí esta persona está observando y ve que la linterna no está funcionando. Y yo aquí veo mosquitas, esas mosquitas que pues, salen a los bananos o que aparecen en las frutas cuando se dejan mucho tiempo ahí. Y hago otra observación, una observación que puede parecer un poco tonta, pero digo, esta mosca tiene dos ojos, sí, entonces ambas son observaciones. Entonces, a partir de esas observaciones, uno lanza una pregunta o una hipótesis, es decir, y bueno, que me gustaría que participaran. En el caso de la linterna, ¿cuál sería como la pregunta? ¿Sí? Yo veo que la linterna no me prende, entonces como que La pregunta sería como, ¿por qué no me prende? sí, sí, es algo muy sencillo. Y en el caso de las moscas es un poco más, pues bueno, más complicada. Entonces, digamos, y aquí la pregunta es, ¿por qué está dañada la linterna? ¿Sí? ¿Por qué está dañada la linterna? Y en el caso de la mosca podríamos preguntarnos como, ¿cuál es el gen que determina el desarrollo del ojo en Drosophila? Drosophila es el nombre científico de la mosca. Entonces, digamos, ¿qué hipótesis me puedo formular yo? La hipótesis es como una afirmación que intenta darle respuesta a esa pregunta. Entonces, digamos, en el caso de la linterna, como qué hipótesis podría yo lanzar. Entonces, ya vi que la linterna no funciona. Ya mi pregunta es, bueno, ¿por qué no funciona la linterna? Es decir, ¿qué hipótesis sacaría yo sobre por qué está dañada la linterna? O por qué no prende más bien. Yo podría sacar la hipótesis de que se le dañaron las pilas y sería solo cambiarlas. Correcto. Entonces, una de las hipótesis es, bueno, se le acabaron las pilas. ¿Sí? Aquí en el caso de la mosca, hipótesis es que un gen X que yo encontré de diferentes maneras, no voy a entrar en detalle de eso, pero pues si a alguien le interesa, pues me puede preguntar. Yo creo que este gen está encargado de desarrollar el ojo en Drosophila. Listo. Entonces, hice mi observación, ya hice una pregunta, ya generé una hipótesis, ahora tengo que probar esa hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo predecir yo de un experimento sobre la linterna? ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué predicción ustedes harían conociendo la hipótesis de que son las pilas las que se acabaron? ¿Sí? ¿Qué predicción harían ahí? Pues la predicción que yo haría es que al cambiar las pilas, pues la idea es que la linterna prenda. Correcto, sí es válida. Sí, entonces sí, cambió las pilas, pero la linterna no prendió. Entonces ese fue mi experimento. Como el hecho de cambiar las pilas fue el experimento que me formulé para probar esa predicción. En el caso de la mosca, pues bueno, pues no sé si ya les hayan hablado al respecto, pero pues existen diferentes formas en las cuales yo puedo disminuir la función de un gen. Y en este caso hago ese con el gen que yo tenía y veo que veo acá en esta mosca. ¿Qué pueden ver ahí en esa mosca? ¿Qué tiene de raro? La pigmentación en los ojos y el color de piel. Es algo más obvio, Que no tiene alas. correcto, no tiene Ah, alas. Entonces esta es una mosca con alitas y esta mosca no tiene alas. Entonces ahí yo qué digo, como que ese gen está encargado de desarrollar los ojos en la mosca, ¿sí o no? No, No, realmente no. Entonces, esperen, miro el chat a ver si no tiene alas por las... Exacto. Eh, no, entonces digamos, esta predicción no me sirvió. Entonces yo rechazo mi primera hipótesis. La linterna no funciona por culpa de las pilas y la linterna y este gen no está encargado de formar la sala. Entonces, ¿qué otra hay que tengo que hacer? ¿Ustedes qué harían después? Decir, ven que esto no funciona, ¿qué hacen? ¿Vamos a llorar? ¿O vamos al bar a tomar y a llorar? ¿O qué hacemos? yo generaría otra hipótesis. Exacto, como
Y en ese caso, ¿qué hipótesis formularía usted ahora? ¿O ustedes formularían? ¿Sobre la linterna o el zancudo? Sí, sobre la linterna. ¿Qué podría ser el bombillo? Cambiar el bombillo. ¿O se fundió? Exacto, digamos aquí se ve Andrés, dice algo interesante, como que yo buscaría antecedentes, digamos, no sé si usted puede abrir el micrófono, puede escribirlo sobre como que, qué se refiere con eso, o por qué es importante buscar antecedentes. Hola, ¿cómo buscar otras especies de insectos que no hayan tenido alas para ver si hay otros estudios, otras investigaciones que hayan explicado por qué no tienen alas, si es por exposición a los climas que mantienen, si es por los ecosistemas en donde se fecundan sí, los huevitos, no lo sé, pero más que todo como eso, como si hay otras investigaciones que ya hayan dado con conclusiones. Eso, muy bien. Y ese es un punto súper importante, que incluso eso me hace como corregir un poco de las cosas que dije. Pues de hecho, antes de que usted se siente a formular la hipótesis, usted tiene que hacer precisamente esto, buscar antecedentes. Es decir, que otra gente ha hecho cosas parecidas o que otra gente ha lanzado resultados que pueden ayudarme a generar una hipótesis, ¿sí? Entonces parte de un gran concepto que es la revisión bibliográfica, es decir, antes de sentarse a ir al campo a buscar animales o ir al laboratorio a mezclar, tengo que buscar qué gente ha hecho eso algo antes, porque digamos, y eso pasa, realmente yo ahorita en 2020 estoy interesado en saber cuál es el gen que forma el ojo en la mosca, pero resulta que alguien por allá en 1940 ya lo hizo. Entonces ahí yo pierdo el año porque ya alguien lo hizo y ya alguien revisó lo que esa persona hizo. Entonces no tiene sentido lo que yo voy a hacer. Sí, digamos, para eso sirve eso de buscar antecedentes. Primero, pues para buscar referencias que sirvan para formular una hipótesis. Y segundo, pues obviamente para saber si alguien ya lo ha hecho antes. Entonces, sí, pero realmente eso de buscar antecedentes se puede hacer justo al principio de la investigación o digamos lo que usted dijo también, como que mi hipótesis primera falló. Entonces yo busco qué otra cosa puede estar pasando. Entonces listo, muy bien. Entonces aquí volvemos. Entonces, bueno, ya vimos que las pilas no, que la hipótesis de las pilas no funciona. Entonces, por ahí alguien había dicho que la otra hipótesis era que el bombillo está dañado. Sí. Pues bueno, pues realmente ahora pues ¿qué puedo predecir de esta hipótesis y qué experimento puedo hacer yo? ¿Aló? ¿Aló? No sé Pues qué la escribí en el chat. predicción que sería que al cambiar el foco, al cambiar el bombillo, la linterna va a funcionar. Sí, realmente sí. Lo que me gusta de este ejemplo es que es bien intuitivo y uno hace este tipo de cosas a diario. Decir, no funciona el internet, ¿qué hago? ¿Será mi celular o será el modem? ¿O será un daño general? O ay, no hay agua. O ay, ¿por qué no me prende el play? Cosas así. Entonces, si cambio el bombillo y pues funciona. En este caso, pues yo busqué y encontré otro gen y al hacer lo mismo, pues veo que ya al dañar ese gen hay moscas que no tienen ojos. ¿Sí? Sí, es una imagen real de una mosca pues, normal con ojos y una mosca sin ojos. Entonces, aquí yo ya puedo concluir que así que la litera no funciona porque el bombillo está dañado. Aquí puedo concluir que este gen es el encargado de- del desarrollo de los ojos en las moscas. ¿Sí? Ahí quedó claro, ¿sí? Como cuál es el punto de esta explicación, como que simplemente era como esbozar cuál es como el proceso general de un tipo de investigación que se hace en biología y también se aplican muchas ramas de la ciencia, en la física, en la química, etcétera. ¿Alguien iba a hablar? No, bueno, si tienen preguntas pues pueden interrumpirme cuando quieran. Luego de hacer todos estos trabajos, pues sigue un proceso de publicación. Es decir, yo tengo que sentarme a redactar un informe, un artículo en el cual yo exprese todo eso, como que exprese mi búsqueda de antecedentes, mis hipótesis, mis resultados y qué concluyo.
y esos siempre se suelen publicar, siempre se suelen, no siempre, se publican en revistas científicas. Estos son varios ejemplos de las revistas más top. Este es Nature, este es Science, este es Cell. Y la publicación, pues es un artículo científico. Aquí les muestro un ejemplo que es el artículo en el cual Watson y Crick esbozaron la estructura de la doble hélice del ADN. Y este es uno más reciente, digamos, este fue publicado en el año 1953 y este fue publicado en el 2019. Entonces aquí voy a pasar a mostrarles como una estructura básica de un artículo. Sí, entonces sí, simplemente, y en un artículo que es importante, digamos, este artículo pues fue hecho por mis profesores allá en la Nacional. No trabaja una sola persona, eso debe ser muy claro. Es decir, en un artículo científico no es trabajo individual, que siempre son varias personas de un laboratorio, cada uno contribuye con distintas cosas, o incluso pueden ser distintos laboratorios o distintas universidades que colaboran entre sí, ¿sí? Entonces, sí, siempre el artículo tiene un resumen donde habla de todo lo que se hizo, una introducción, que es los antecedentes y mi hipótesis, una sección de resultados en donde yo hablo de todo lo que hice y cómo salió, y siempre se presenta en forma de figuras. Es decir, todo lo que yo haga tiene que estar documentado. Sí, digamos, todos estos son resultados. Bueno. Luego hay una parte de discusión, donde uno pues interpreta esos resultados, lanza hipótesis y uno habla de qué trabajo falta por hacer o qué preguntas quedaron. Y uno también tiene que poner una sección de materiales y métodos, donde uno escribe todo lo que hizo y cómo lo hizo. De tal manera que, no sé, un investigador en China puede coger mi artículo, seguir estos materiales y métodos exactamente igual y le dará exactamente lo mismo a lo que yo hice, ¿sí? Es como uno de los principios claves de la ciencia, tiene que ser como replicable. Y pues acá está todas las referencias bibliográficas para ese artículo, ¿sí? Entonces, está la forma en la que se comunica pues la ciencia, más que todo en términos de investigación, digamos lo que les decía de los consultores pueden hacerlo en términos de informes para empresas o los que trabajan en farmacia puede ser como, no sé, patente de un medicamento o algo parecido. Sí, ¿hay preguntas? No. Listo, entonces se publica en revistas especializadas. Pues ahora voy a hablar de un par de trabajos que he hecho. Pues primero voy a hablar de un trabajo que estoy haciendo en la maestría. Entonces si tienen preguntas, si no entienden algo, interrúmpanme. Y si queda tiempo, pues les hablo de otro trabajo que por ahí se hace un año. Entonces, Una pregunta sí, chiquita. Es que uno, ¿cómo hace para encontrar pues esas investigaciones o en dónde, no sé, como cuando uno está haciendo una investigación y busca antecedentes, dónde busca ese tipo de cosas? perfecto. Entonces, digamos, existen bases de datos en las cuales tú puedes buscar los artículos. Sí, digamos, aquí aprovecho que estamos compartiendo pantalla. Y uno puede buscar de varias formas. Uno puede usar Google y uno utiliza lo que se llama Google Académico. ¿Sí? Digamos, no sé, propone un tema, algo que te interese. Bueno, yo lo pongo yo. Entonces, busquemos agujeros negros. ¿Sí? Entonces, digamos, todos estos que botan acá son artículos sobre agujeros negros. ¿Sí? O digamos, busquemos otra cosa, el potencial de acción. Entonces es importante que todo esto se publique en inglés, ¿sí? Entonces, si digamos, pueden entrar aquí a la base de datos, buscar en Google Académico, incluso pueden filtrarlo por fecha, y ya aquí te bota como los artículos, ¿sí? Hay unos que se pueden descargar y otros que no, ¿sí? Digamos, por ejemplo, aquí yo entré a este artículo y aquí yo ya entré a toda la información, ¿sí? Digamos un truquito, pues yo no sé si ya se los hayan dicho los que están interesados, funciona más que todo para los que están interesados en ciencia. Digamos, hay artículos por los cuales
uno tiene que pagar para entrar, ¿sí? Digamos, alguien por allá en Rusia encontró la forma de que la gente no pagara por hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos, hay un artículo que tengo que pagar para entrar por él, para verlo completo, entonces yo simplemente copio esta cosa que se llama el DOI, lo pego acá y puedo entrar al artículo. Funciona prácticamente en todos, y eso es como la maravilla, porque digamos, suscribirse a todas esas revistas es caro, o incluso pagar por artículos es caro. Digamos, hay artículos en los de solo por verlo 24 horas uno tiene que pagar como $10, que son como 30.000 pesos. Y pues no, uno no puede hacer eso. Entonces, uno puede usar esa herramienta. También hay otra que se llama PubMed. También es una base de datos gigantesca sobre eso. Y yo busco también, ¿sí? Entonces yo busco todo lo que tenga que ver con lo que yo quiera estudiar. Y también se puede filtrar por fechas. Incluso aquí se puede ver cuáles están completos. También aquí está más chévere, es más chévere que Google Académico porque uno puede escoger incluso qué tipo de artículo usar. Digamos, hay información en libros, hay información en artículos completos, o hay una cosa que se llaman los reviews. Un review o una revisión es que alguien se sienta a estudiar casi toda la literatura que ha ocurrido sobre ese tema y lo resume. Sí, ese no trae experimentos, no trae resultados ni nada, sino simplemente es un resumen del tema. ¿Sí? Entonces, digamos, no sé, para la persona que esté interesada, igual acá les comparto el link de esta cosa, también les comparto el link de Sci-Hub si les interesa, esa es una herramienta re útil, y pues les comparto el link de Google Académico. Realmente esto va a ser particularmente útil para la gente que pues vaya a dedicarse a ciencias, física, química o biología, etcétera, ¿sí? Entonces, no sé si quedó resuelta la pregunta. Sí, gracias. Entonces es un proceso larguísimo. Buscar los antecedentes es como que las partes más fastidiositas de la investigación, pero es muy necesario. Pues listo, entonces voy a seguir y voy a hablar sobre parte del proyecto que estoy haciendo en la maestría. Los títulos siempre son muy largos y son medio incomprensibles, entonces pueden ignorarlo en esta parte. Es como implementación de un cultivo neuronal primario como modelo para el estudio de mecanismos de modulación sobre la vía de la señalización de los fosforinos y tales. Eso no importa. Pero realmente aquí quisiera hablar de una cosa rápida, que es el trastorno bipolar, que el trastorno bipolar es una condición psiquiátrica que se caracteriza por cambios drásticos en el estado de ánimo. Es decir, como la palabra lo dice, una persona con trastorno bipolar puede tener momentos de depresión y momentos también de euforia o de manía. Entonces tiene dos fases, como un episodio maníaco. El episodio maníaco se caracteriza porque la gente es muy optimista, sufre euforia, a veces puede ser irritable, son ansiosos, no pueden dormir porque su cabeza está andando a mil, están pensando muchas cosas al tiempo, aumenta el apetito, también aumenta el deseo sexual y tienen como momentos en los que se sienten súper bien, es decir, se sienten importantes, talentosos y poderosos. ¿Sí? Entonces es un episodio de manía. Pero también, y en cualquier momento puede pasar que esa misma persona llegue a un episodio depresivo, ¿sí? En donde es todo lo contrario a lo que estaba en el otro caso. En este caso, pues la persona sufre de tristeza, se sienten lentos para pensar y para moverse, son muy inquietos, no se pueden concentrar, duermen mal, pero duermen mal no porque piensen rápido, sino porque no pueden dormir, pierden interés de muchas cosas, se sienten mal, incluso varias gente en esa fase suele tener pensamientos suicidas y pues lastimosamente llega a materializarse. La condición ha existido desde siempre y aproximadamente como desde hace 60 años hay un tratamiento contra eso. Digamos, por ejemplo, digamos, Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, sufría de esa condición. Pues digamos, hay una canción de Nirvana que se llama Lithium, que realmente aunque ellos dicen que la canción no
tiene nada que ver con el trastorno bipolar. Uno hace otra lectura y pues parece que habla de una persona que sufre esa condición. Digamos, cada una de las frases empieza como estoy muy feliz, luego dice soy muy feo, luego dice estoy muy solo, luego dice estoy muy emocionado, luego dice estoy muy calentón, etcétera, etcétera. Digamos, si miran la letra de esa canción, como que es una persona que está pasando por muchas de las fases del trastorno bipolar. Y lo curioso de esta canción es el título, que es Lithium. Y Lithium, pues es litio, y el litio es el medicamento que se utiliza para tratar el trastorno bipolar, ¿sí? Esto se ha usado desde hace mucho tiempo, como desde hace 60 o 70 años. Funciona, es decir, la persona que toma litio suele estabilizar esos cambios de ánimo e incluso cuando la persona deja de tomarlo, puede durar meses sin sufrir esos cambios hasta que deja de tomarlo y otra vez regresa. Se sabe que funciona, pero realmente nadie sabe cómo funciona exactamente, como a nivel celular y a nivel del sistema nervioso, nadie sabe cómo funciona el litio, ¿sí? Pues hasta ahí vamos bien. ¿Tienen preguntas? No, no hay preguntas. Así, la leí cantando. Sí, es bien deprimente esa canción, pero es chévere. El caso. Eh, pues digamos, nadie sabe cómo a nivel del sistema nervioso o a nivel de la... ¿Ustedes ya vieron sistema nervioso? No. Bueno, entonces aquí voy a hacer una pausa muy rápida. Eh, pero realmente, ¿cómo sabrán la comunicación del sistema nervioso? Es una comunicación eléctrica. Sí, es decir, las neuronas, que son las células del sistema nervioso, disparan potenciales de acción. ¿Sí? Digamos, ahí muestran en este GIF. El potencial de acción es una señal eléctrica que se propaga a lo largo de esta célula y permite comunicar a células entre sí. Sí, entonces realmente con respecto a lo del litio, es importante saber eh, qué es lo que está haciendo en las neuronas, porque pues, al final si es una condición psiquiátrica debe estar haciendo algo sobre el cerebro, debe estar haciendo algo sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, digamos, hay varios antecedentes que eso lo hicieron en mi laboratorio y curiosamente uno de los antecedentes viene de este animalito. Este animalito es un anfioxo, es un animal de mar, que esa cosa no mide más de 2 centímetros. Y a varios dicen que es una de las formas ancestrales de todos los vertebrados. Entonces, mis profesores en ese tiempo estaban estudiando unas células, digamos, esta es una foto del anfioxo, está la cola, y a lo largo del animal tiene un tubo neural, es decir, un tubo de células del sistema nervioso. En ese tubo ellos veían unas células que tenían estos parches negros. Estos parches negros son un pigmento, ¿sí? Entonces, digamos, como ven, este animal no tiene ojos y ellos estaban interesados en estudiar fototransducción. Y la fototransducción es, en términos sencillos, es cómo ve el animal, ¿sí? Es decir, cómo yo recibo la luz y yo cómo proceso esa luz. Ellos sacaron estas células de ese animalito y estaban simplemente mirando cómo era que veía, entre comillas. Y ellos vieron en un experimento, estas son corrientes eléctricas, ya les explico cómo se miden. Y ellos vieron cuando ponían litio a las células esas, esa corriente se hacía mucho más grande, ¿sí? Se hacía muchísimo más grande. Entonces parecía como que el litio potenciara esas corrientes. Si hay preguntas, paren, pregúntenme, no hay problema. Pero el litio no traería como consecuencias para el organismo. ¿Puedes repetir? Es que se escucha raro. O escribir. Pues ya me estás bien. Pues me preguntará que si el litio no traería como consecuencias. Como no se escucha nada. Yo entendí algo que el litio no traería como consecuencias, pero ¿qué? ¿A nivel de qué? Mm,
Sí, pues realmente el problema del litio es que también depende de la dosis. Digamos, si la dosis es muy grande, pues puede generar toxicidad, puede dañar el riñón, puede dañar el hígado, y pues las dosis que se utilizan de litio son muy bajas. Pero igual realmente entender cómo funciona sirve también para proponer otras formas. ¿Sí? Es decir, si yo entiendo cómo funciona el litio, qué es lo que está haciendo el litio, yo puedo buscar otros fármacos que actúen parecido y que hagan menos daño. ¿Sí? Entonces, una de las formas de entender ese problema es también proponer otras formas de hacerlo. Pero sí, el litio también puede ser tóxico en altas concentraciones y pues también un poco a largo plazo. Entonces, volviendo acá, el punto es que en este animal las corrientes de luz aumentaban la corriente en presencia de litio. Otros trabajos vieron exactamente lo mismo en dos líneas celulares. Estas son fotos de una línea celular que viene de riñón de embrión humano y esta es otra línea celular que es de un cáncer de médula ósea. Sí. Entonces, realmente en estas dos líneas celulares, otros trabajos del laboratorio también vieron que ocurría lo mismo que ocurría en el anfioxo y a concentraciones más bajitas de litio. Pero bueno, ahí surgen varias preguntas, porque sí, esto es primero una célula de riñón, esto es una célula de cáncer y esto es un anfioxo. Es decir, pueden preguntarse, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el cerebro y con el sistema nervioso? Y es válido. Entonces ahora lo que toca hacer es expandir esas observaciones a neuronas del sistema nervioso central, ¿sí? Pues aquí simplemente les explico sencillamente, y aquí no importa entrar en detalles. Se piensa que esta cascada de los inositoles es la que está involucrada en el efecto de litio. Simplemente una cascada de señalización es un conjunto de proteínas que se encargan de recibir y amplificar mensajes. Es decir, qué sé yo, esto es una droga, llega la droga al receptor y esto ocurre un montón de cosas que al final va a generar alguna respuesta en la célula. ¿Sí? Entonces, esa es la cascada que ellos han estado estudiando y que creen que puede estar involucrada en el efecto de litio. Entonces, como les decía anteriormente, voy a ver si hay preguntas, es necesario expandir esas observaciones a otros modelos. ¿Sí? Entonces, el objetivo es cómo establecer un cultivo primario de neuronas de cerebelo de embrión de pollo y evaluar el efecto del litio sobre la cascada en las neuronas de Purkinje. Entonces, aquí sale varias cosas, como que aquí podemos hablar de los modelos que se utilizan en ciencia. Entonces se preguntarán, si al principio estaba hablando de Corcoven, ¿por qué yo quiero hacer esto en cerebelo de embrión de pollo? ¿Por qué? ¿Sí? Como, ¿qué rayos tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué piensan? Sí, como que si yo quiero, si me interesa después que se sepa, los pollos no sufren de trastorno bipolar, que se sepa, pero ¿por qué voy a estudiarlo en pollo? Bueno, sí, es una buena respuesta porque no se puede hacer experimentos en humanos. Entonces, si realmente yo puedo utilizar diferentes modelos, puedo utilizar un modelo humano, varias gente utiliza ratones, en este caso estoy utilizando el embrión de pollo por varias razones. Sí, hacer experimentos con humanos no se puede hacer y además es más complicado, digamos, yo no puedo llegar, matar a una persona, sacarle el cerebro y sacarle las células, eso no se puede hacer, ¿sí? Por eso utilizan otros modelos, como los ratones, o los pollos, o las moscas, o los peces. En este caso nosotros estamos utilizando el embrión de pollo y aquí ya entran determinaciones un poco más prácticas. Es decir, mantener una colonia de ratones es muy caro, ¿sí? Y se necesita una infraestructura muy grande. En cambio, mantener embriones de pollo, uno necesita una incubadora chiquita y conseguirse los pollos. Entonces, en nuestro caso, pues dar las limitaciones que tenemos aquí en el país, es mucho más práctico
hacerlo en este animal. Y mi pregunta es, ¿yo puedo aplicar lo que encontré en el pollo en la persona? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Yo podría aplicar lo que encontré en el pollo en humanos o en otros animales. Bueno, pues sí, perfectamente se puede hacer porque varios de esos mecanismos son comunes. Es decir, las neuronas de todos estos animales son parecidas y pueden tener mecanismos comunes. ¿Sí? Entonces, sí, yo podría, o este podría ser como un indicio para explicar qué le está pasando a este animal, que es el humano. ¿Sí? Las neuronas de Purkinje son como el modelo que vamos a usar. Estas son dos representaciones de estas neuronas. Estas neuronas están en el cerebelo. Esta es una representación de Ramón y Cajal, que la hizo por allá a principios del siglo XX. Y esta es una fotografía de microscopio que muestra estas neuronas. Estas neuronas son bien bonitas pues porque tienen este árbol gigantesco, ¿sí? Entonces son bien grandes, son bien bonitas, son bien conspicuas. Y nos interesan esas neuronas porque en esas neuronas se sabe que está presente la cascada que yo les había comentado antes, ¿sí? Realmente, simplemente, esta es una foto nuestra, este es el cerebelo de la cabeza del pollo, pues espero que no sea muy gore. Y esta es una imagen nuestra de esas neuronas, no sé si alcanza a ver. Esta es una imagen de microscopía que nosotros hicimos del cerebelo del pollo y ahí se alcanzan a ver esas neuronas. Esto está a mayor aumento, entonces aquí les muestro las que les mostré hace un rato. Esta no la sacamos nosotros, sino es una que encontré en internet y esta en cambio es una que sacamos nosotros. ¿Sí? Acá se pueden ver exactamente la misma estructura, las células grandes con ese árbol. Esto es un resultado muy bonito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está siendo claro? Bueno, aquí hay gente que habló en el chat. Dice, deben tener estructuras similares y empezar a adaptarlas, sí. Solo las características que tengan en común los dos cerebros, sí, correcto. Debemos documentarnos, sí, como entender qué le ocurre a un modelo puede ayudar a saber qué está ocurriendo en el otro. Y la otra persona dice, qué increíble, sí, todos son increíbles. Entonces la logramos sacar. Es una foto de una inmunotinción. No sé, en algún momento alguien tiene preguntas, pues puede preguntarme más sobre esas cosas. Entonces, sí, en conclusión, entonces realmente esto es importante porque, bueno, necesitamos sacar esas neuronas, pero primero tenemos que saber que esas neuronas están en el pollo en la edad que nosotros necesitamos. Sí, digamos porque recuerden que el desarrollo embrionario es un proceso largo y puede que cojamos un pollo muy jovencito que todavía no tenga estas células desarrolladas. Estaba mirando si los pollos a cierta edad ya tenían bien desarrolladas esas neuronas. Pero realmente este es un pollo ya a 20 días, que es casi justo a que salga del huevo y ahí están las neuronas. Entonces, simplemente aquí ya está la foto que les mostré antes y esto está en una rodaja del cerebelo. Es decir, simplemente es como sacar el cerebelo y con cuando uno está picando cebolla o lo que sea, uno saca unas rodajitas y uno las mira ahí. Pero si nosotros queremos registrar esas células, tenemos que desbaratar todo eso y sacar las células individuales, ¿sí? Entonces esta es la rodajita que yo les mostré, ya un pollo de una edad similar. Esta es una foto de una posible neurona de Purkinje en cultivo. El cultivo es menos glamuroso que esto porque todo está desbaratado y obviamente pues las células ya no están como en su entorno nativo y pues suelen sufrir bastante. Pero esto es una posible neurona que le hicimos un registro, ¿sí? Entonces, preguntas, dudas, comentarios, incertidumbres, nada. Listo. Yo una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿cómo, cómo uno puede pues, hacer experimentos en otros animales y saber qué es lo que tienen en común con los humanos para pues, poderlo, no sé, contraponer? No sé.
Sí, es una muy buena pregunta. Pues también sería bueno que ustedes me ayudaran a responderla. Como que, ¿ustedes qué harían para saber si el pollo es un buen modelo que se puede aplicar en humanos? Sí, como que una de las formas es como comparar, ¿sí? Es decir, cómo comparar la estructura del cerebro de ambos animales y si en la parte que me interesa son parecidos, me sirve. Digamos, hay un montón de herramientas que sirven para eso, pues si hay el tiempo. Existen atlas del sistema nervioso, hay uno en internet que es muy bueno, que es, creo que es este, sí. Sí que digamos, por ejemplo, yo puedo ver estructuras de distintos animales, o más que todo de ratón y de humano. Esperen, denme un segundito. Entonces, sí, como una de las formas es comparar. Sí, es comparar las estructuras, otras es como ver qué se sabe de la expresión de genes, de células en particular, pueden ser parecidas o no. Sí, sí, uno tiene que documentarse de los dos modelos y ver si en la parte que me interesa son parecidos. Sí, sí, lo puedo proceder. Si no, pues, bueno, ahorita si nos da más tiempo, les muestro más detalle esta cosita. Sí, entonces sí, sí quedó claro. Sí, simplemente tienes que comparar, como que ver qué está ocurriendo y se compara entre los dos. Aquí me preguntan cómo uno de los objetivos de la investigación es explicar cómo el litio ayuda a la bipolaridad o encontrar descubrimientos distintos de objetivo durante la investigación. Eh, pues realmente ahí es un poco difuso en el sentido de que estamos estudiando cuál es el mecanismo de acción del litio. Sí, pero eso todavía falta un trecho para entender cómo ayuda con la bipolaridad. Sí, es decir, usted empieza con eso y usted sabe que el litio actúa sobre cierta proteína. Y luego usted la puede mirar en personas con trastorno bipolar, qué ocurre en esa proteína cuando les ponen el litio o cuando se lo quitan. Sí, es decir, la ciencia ocurre por pequeños pasitos. Sí, entonces, entonces uno empieza mirando algo muy pequeño y luego extrapolando esas conclusiones a otros temas. Han encontrado otros descubrimientos distintos a ese objetivo durante la investigación, pues realmente esta es una investigación pues, relativamente poco tiempo, lleva como año y medio, y pues dar las condiciones que es difícil hacer muchas cosas. Entonces hasta el momento estamos como, entre comillas, comenzando a hacer distintas cosas, estamos más que todo como estandarizando. Entonces no sé si si quedaron claras las preguntas o no. La de Jimena y la otra. Entonces volvemos acá. Y ahí ya empezamos, entonces, son varios pasos como les decía. Tenemos que ver que el pollo en esa edad ya tiene esas neuronas, que podemos sacar esas neuronas y mantenerlas en cultivo. Luego tenemos que ver si esas neuronas responden. ¿Sí? Aquí no voy a ser muy específico, sino simplemente hay una metodología en la cual las células tienen calcio adentro, ¿sí? Y diferentes moléculas o diferentes señales o neurotransmisores afectan ese metabolismo del calcio, en el sentido de que pueden aumentarlo, reducirlo, etc. Hay otras moléculas que uno les mete a las células para evaluar cómo cambia el calcio ante la presencia de una droga o de un estímulo, ¿sí? Entonces simplemente acá, aquí lo que están viendo es aumentos de calcio dentro de la célula y en tiempo real y en vivo, ¿sí? Es decir, yo puedo ver qué pasa con la célula cuando yo le pongo una droga, si aumenta el calcio, si disminuye el calcio, ¿sí? Vemos acá este cuadradito de aquí, es un pulso de una. Entonces, bueno, aquí tengo que volver aquí a esta figura.
esta figura está la cascada que me interesa. Como ven acá, al final hay una liberación de calcio, pero yo tengo que activar esa cascada. Y esa cascada la activamos con una droga que activa todo esto. Y sobre eso tenemos que ver qué hace Ricky. Entonces, no sé si si está siendo muy confuso, si estoy siendo claro o necesitan que pare. No, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en términos sencillos, simplemente esto lo que hace es ver cómo está comportándose el calcio dentro de la célula. Aquí se pone una droga que activa la cascada, y aquí estos dos arriba son trazos en condiciones normales. Es decir, pongo la droga, sube el calcio, baja el calcio. Cuando yo le pongo el litio, pongo la droga, sube el calcio, baja el calcio. Pero ¿qué ven aquí de distinto? Estas son normalitas y esto es con litio. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí de distinto? Entre estas y estas. ¿Qué ven? Como la frecuencia. Algo más, un poco más obvio. Si ven que cuando se le pone el litio es mucho más pequeña, ¿sí? Es decir, esta es normal y esta es con litio, más chiquita. Entonces en ese momento hemos visto que, no he dicho nada, ¿no? Que al poner litio, al menos la respuesta en calcio es mucho más pequeña. Y que hemos visto en corrientes. Hay una técnica que se llama el patch clamp. Digamos, esta es una foto de una neurona y uno utiliza un capilar de vidrio muy pequeño para llegar a esa neurona y registrar sus corrientes eléctricas. Digamos acá, voy a mostrarles un video así rápidamente. ¿Dónde lo tengo? Acá. Entonces, digamos, esta es... Entonces, digamos, acá, aquí se ve un poco mal. Esta cosa acá es una neurona, esta cosa acá es una neurona. Esta cosita de acá es el electrodo que les digo, que es como un capilar de vidrio. Entonces uno tiene que bajar hasta la neurona, tocarla con ese vidrio, hacer esto que le está haciendo, ¿sí? Y ahí uno empieza a hacer registros eléctricos. Sí, esta técnica se la inventaron por allá en los 80 y pues ha servido muchísimo para estudiar el comportamiento eléctrico de las neuronas. Entonces nosotros también hacemos lo mismo. Entonces tenemos esta cosa y no sé aquí quién sea bueno en... ¿A quién iba a preguntar algo? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Nadie iba a preguntar nada? No, pues nadie abrió el micrófono. Sí, ¿cómo funcionan esos electrodos que se le ponen? O bueno, ¿cómo los diseñan? Porque pues eso tiene que ser súper chiquito. Sí. Espera, les muestro. Aquí será que... Bien, entonces digamos, aquí les muestro una fotico. Este es un aparato que se llama como un puller. ¿Sí lo ven? Entonces acá uno pone el vidriecito y simplemente lo que hace es que esta cosa tiene un filamento que se calienta y lo que va a hacer es derretir el vidrio por la mitad, ¿sí? Y luego estas cositas de acá jalan. Esta jala hacia este lado y esta jala hacia el otro lado y la rompe. Entonces ya salen dos pipetas de vidrio que uno puede usar para eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues digamos, aquí para poner en unos términos comparativos, aquí no mide corrientes eléctricas. No sé si hayan visto en física, pues que las corrientes se miden en amperios, que las corrientes es cuántas cargas viajan en un segundo. Entonces una bombilla normal
tiene entre 0.5 y 0.7 amperios, ¿sí? Una bombilla que uno prende ahí en la casa. En cambio, esta técnica es tan sensible que es capaz de medir 60 picoamperios. 60 picoamperios es un amperio con 12 ceros hacia la derecha, ¿sí? Entonces, es capaz de medir corrientes muy pequeñas. E incluso es capaz de medir corrientes de una sola proteína. Es decir, un canal iónico es una proteína y uno puede medir corrientes de una sola proteína. Es decir, es una técnica en la cual uno es capaz de ver cómo se comporta inclusive una sola proteína. Es bien interesante, bien chévere, es muy difícil de hacer. No requiere como mucho entrenamiento para hacerlo. Entonces nosotros hacemos eso y pues acá vemos varias cosas. Digamos, estas son corrientes, ¿sí? Corrientes eléctricas. Y aquí vemos control, y aquí vemos litio. ¿Y qué ven aquí de diferente? Litio es esto, aquí es control. ¿Qué ven? Pues acá se ve que las corrientes en presencia de litio son más grandes, ¿sí? Es decir, vimos que el calcio reducía, pero que las corrientes de litio son más grandes. Entonces eso es lo que hemos tenido hasta el momento. Tenemos que intentar interpretar cómo ocurren, qué es lo que está ocurriendo allí, ¿sí? Incluso salen muchas preguntas después, ¿sí? Como un proyecto jamás va a terminar. Es decir, uno entrega su tesis o publica su artículo, pero siempre van a quedar preguntas. Así como que en qué punto de esa cascada está actuando el litio, como que si esos resultados se replican en otras células, en otras regiones del cerebro, cómo el litio afecta la transmisión eléctrica a las neuronas, es decir, hay que ver los potenciales de acción. ¿Qué pasa cuando se le administra litio por mucho tiempo a las células? Sí, entonces son varias preguntas que quedan pendientes en ese proyecto. Entonces todavía faltan muchas cosas que hacer en el proyecto, pero pues les quería mostrar eh, en qué íbamos o a qué me estaba dedicando. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, se durmieron. Entonces yo creo que nos queda el tiempo y también para hablarles de un proyecto chiquito que hice en junio del año pasado. Entonces este proyecto es más que todo sobre acción de fármacos sobre neuronas y el otro habla como de regeneración axonal. Este lo hice el año pasado en junio, julio, agosto. Entonces sí, como que regeneración axonal después del corte de los nervios viene acompañado de una recuperación de la función motor. Entonces acá simplemente les quiero comentar que uno se puede herir de cualquier forma y es muy fácil. Digamos, esta es una foto de un tiranosaurio comiéndose a un triceratops. Incluso también uno se puede herir pues cortando cebolla o cocinando. Cuando uno se corta los nervios en particular, ocurren varias cosas. Entonces ocurren una cascada de señalización o muchas moléculas actúan al tiempo para romper ese nervio y hacer que vuelva a crecer, ¿sí? Digamos acá, se los ejemplifico. Digamos, estos son los nervios, cada uno va a uno de estos dedos. Cuando sufre un corte, estos nervios se degeneran, es decir, desaparecen. Pues ahí la gente pierde sensibilidad y en muchos casos, luego de un tiempo, esos nervios vuelven a crecer y vuelven al punto donde estaban antes, ¿sí? Entonces hay varias preguntas alrededor de eso, como que sí, yo corté estos nerviositos, desaparecieron, pero ¿cómo saben ellos, entre comillas, cómo volver o a qué punto volver? Sí, como deben haber señales que les indiquen por dónde ir. También otra pregunta es cómo diferentes células interactúan con los axones y lo más importante, o una de las cosas importantes, es validar que esa regeneración sea funcional. Es decir, si yo me corté estos nervios, pero volvieron a crecer, pero resulta que ya no puedo mover la mano. Entonces, ¿de qué sirvió esa regeneración? Vamos acá, les muestro este animalito, que es un pez, es el pez cebra, es un embrión de pez cebra, que mide muy poquito, es más pequeño que una uña. Y aquí son nervios, ¿sí? En verde hay nervios y en rojo hay otro nervio. Aquí lo que hacíamos era utilizar un láser para cortar los nervios de ese animal. Entonces, digamos, antes de la lesión, aquí ocurrió un corte, todo ahí se destruye,
Aquí ven que esos nervios empiezan a desaparecen y se van, ¿sí? Entonces, ahí es importante que luego de una lesión, un corte en los axones, esos nervios se degeneran. ¿Preguntas hasta acá? No, ninguno. Bueno, se durmieron. Sí, entonces digamos, se utilizaba la aleta con un modelo de regeneración. Digamos, estas son fotos que yo tomé de una aleta, de los nervios de la aleta del animal. Esto es antes de la lesión, se le hacían cortes con un láser acá y luego de 3 horas uno veía que la parte más lejana de la aleta se iba degenerando y luego ya no había nervios, es decir, acá todo desaparece, todo se limpia y todo desaparece. Solo queda como un muñoncito. Luego se ve que esos empiezan a crecer otra vez. Crecen, crecen, crecen y vuelven casi una forma similar a la que estaba en un principio. ¿Sí? Entonces simplemente acá es, en el pesebre, en la aleta pectoral, uno puede cortar con láser los nervios y esos nervios vuelven a regenerarse. Entonces, digamos, mi tarea era como ver si esa regeneración era funcional. Digamos, esta es una foto del pescadito, que los pescaditos eran grabados desde arriba y el pescadito nada. Entonces, no sé si puedan ver este movimiento del nado que estoy haciendo acá. Es el animal nada normalito, mueve sus dos aletas. Se mueve aquí, tan, tan, tan. Entonces, digamos, lo que yo tenía que hacer era, bueno, coger estos embriones, con el láser romper esos nervios, registrar qué pasaba en estos puntos temporales, a las 5, a un día, a 2 días y a 3 días, registrar qué pasaba con el crecimiento de los nervios y registrar qué pasaba con el movimiento. Es decir, ahí cuál sería la hipótesis, es decir, yo qué esperaría de este experimento. Es decir, yo corto la aleta, yo veo que luego de un tiempo desaparecen los nervios y luego veo que vuelven a aparecer. Si yo quiero ver en términos funcionales, es decir, en el nado del pescadito, ¿qué predigo yo en el experimento? ¿Qué esperaría yo ver? ¿Qué opinan? Bueno, No silencio sé si incómodo. hay alguna afectación o alguna anomalía o algún cambio en cómo nada o cómo se comporta. Sí, sí, eso es un buen punto. Luego, digamos, esta es también, David Santiago tiene un punto importante que recupere su función. Es decir, si yo corto los nervios, veo en un punto que ya no hay nervios, yo esperaría ahí pues que el animal no pueda mover esa aleta. Pero luego yo registro otros puntos en los cuales los nervios vuelven a crecer, yo esperaría que el animal parcialmente recuperara ese movimiento, ¿sí? Si no, eso implica que la regeneración axonal, a pesar de recuperar en cierta parte de la forma de los nervios, no está siendo funcional, ¿sí? Ahí me preguntan que si también funcionan humanos. En humanos es un poco más complicado, digamos, como que los mamíferos han perdido como esa capacidad de regenerarse. La regeneración puede ocurrir, pero es muy lenta y por lo general no es muy precisa. Es decir, puede volver a crecer nervios, pero la persona puede no recuperar los movimientos. Sí, es decir, en los mamíferos y en los humanos es muy difícil que eso ocurra o que ocurra bien. Se está bien documentado pues en esos peces, también en ranas, también en lagartos, incluso en unas especies de ratones. Pero digamos también entender, ahí va lo de los modelos, como que también entender por qué en el pez funciona tan bien, puede también ayudarnos a entender por qué en el humano funciona tan mal, ¿sí? Y qué le falta al humano para que regenere como el pez, ¿sí? ¿Sí fue claro en ese punto? Y entonces, sí, como que saber que tiene el pez y que no tiene el humano,
puede ayudar como a proponer como terapias en humanos que ayuden que las personas regeneren esos axones cuando sufren accidentes u otras cosas. Entonces, bueno, volvemos. Entonces, se cortan los nervios y se siguen en este punto. Entonces, digamos, pues antes de la lesión, el animal mueve sus aletas normalitos, no pasa nada. Esta foto que es como medio rarita, es como una proyección. Es decir, yo tomo cada uno de los fotogramas, cada una de estas fotos, y las colapso en una sola imagen. Entonces con eso yo puedo ver como todo el rango de movimiento del animal. ¿Sí? Yo estoy lesionando la aleta derecha, que es esta de acá, que está señalada. Entonces antes de la lesión se ve que ambas aletas tienen el mismo rango de movimiento. Pasaron 5 horas luego del corte y aquí ven que ya no hay prácticamente nada. Sí, es decir, todas esas acciones desaparecieron y ya toda esa zona está limpia. Es decir, esa aleta no tiene nervios, no tiene axones. Como pueden ver, esta es la aleta que yo lesioné y esta es la imagen de todos los fotogramas de un video. Y ven que en la izquierda tiene este rango, pero la derecha en todo lo que pasó del video no pudo moverse. Mueve solamente un poquito acá, que es como la zona del codito, pero la aleta no puede moverse. Es decir, ahí el pescadito quedó paralizado en esa aleta. Pasan 24 horas. Toda esta parte sigue sin nervios y hasta ahora empieza a crecer otra vez las nervaduras. No obstante, en ese punto todavía el animal no puede mover la aleta. Pasaron 48 horas y ustedes ya ven que acá hay más crecimiento hacia esta parte y el animal puede volver a mover la aleta. Bien. Y a las 72 horas recupera todo su movimiento. Esto acá yo lo intenté cuantificar tomando las fotos, tomando como un punto de referencia y midiendo cuál era el ángulo máximo de elevación, es decir, cuánto era este ángulo para cada uno de los puntos. Lo que hice fue un cociente entre las dos aletas, ¿sí? Es decir, cuál es el ángulo máximo de la aleta derecha y el ángulo máximo de la izquierda. Recuerden que la izquierda no está lesionada, entonces esa no va a verse alterada. Voy a ver si aquí hay una. Ah, sí, yo una vez un canal de Discovery que como los dedos le ponían un polvo que era el páncreas de cerdo y al cabo de cierto tiempo el dedo debía crecer. Sí, pueden existir varias terapias al respecto, pero pues ni idea cómo funciona. Entonces, aquí simplemente es el cociente entre las dos. Si el cociente es igual a 1, significa que la aleta derecha se mueve igual que la izquierda, porque pues va a ser esto sobre esto, y si estos dos hay mismo número, pues va a haber 1. Si esto es menor que 1, significa que la aleta derecha se está moviendo menos que la izquierda. Vemos acá, esto fue cuantificado para varios peces. Cada uno de estos puntos es un pez. Pues al principio sí, el promedio era alrededor de 1. Es decir, antes de la lesión, la aleta derecha y la aleta izquierda se mueven igual. Luego de la lesión, a las 5 horas, este cociente caía. A las 24 horas seguía abajo. A las 48 horas volvía casi a 1 y a las 72 horas volvía a 1 prácticamente. Entonces luego de 48 y 72 horas se recupera el movimiento de la aleta. Y eso es acorde con el grado de regeneración axonal que veíamos en las fotos. También hicimos como un experimento muy cortico, donde si el ejercicio afectaba la regeneración nerviosa. Digamos, en varios modelos se ha visto que el ejercicio y la estimulación eléctrica mejora la regeneración. Simplemente cogíamos el pescadito en el agüita donde estaba y lo poníamos a rotar. Entonces esa rotación hacía que la aleta se moviera. Entonces acá tenemos control y el ejercitado. Realmente no hay mucha diferencia luego de 5 horas. Es decir, esto está aquí desprovisto de nervadura y todo esto está degenerado. A las 24 horas este es el control, es decir, este no está ejercitándose. Y este es el ejercitado. Es decir, aquí uno ve que puede haber un mayor grado de regeneración en los animales que se ejercitan en un mismo tiempo. ¿Sí?
Digamos, acá se concluye que la regeneración es funcional. Aquí les recuerdo que las fotos es la regeneración en cada uno de los puntos. Y aquí está la fotico de las aletas. Entonces, luego de 48 horas ya recupera su movimiento y probablemente el ejercicio afecta de alguna forma la regeneración. Lo que les decía, como que los proyectos nomás terminan, quedan muchas preguntas. En particular, como si hay que saber qué ocurre en la sinapsis, es decir, si la sinapsis entre el músculo y las neuronas vuelve a ser funcional o si incluso sigue el mismo patrón. Y también otra forma es como en el caso del ejercicio, eh, activar de una manera más precisa el movimiento. Si existe una cosa llamada la optogenética, que uno expresa una proteína que es sensible a luz en una neurona, uno le pone un rayo de luz a la neurona y esa neurona hace lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, esos dos eran como dos trabajos que yo he hecho, como que ilustran bien cómo se forma la hipótesis, cómo se hacen los experimentos, cómo se hacen las cosas. Entonces, aquí les quiero mostrar. Pues no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios, incertidumbres. Sí, digamos, cuando entran a esa página del Atlas, ustedes pueden incluso ver en qué zonas del cerebro se expresan diferentes genes. Entonces, esperemos a que corra. Y yo puse aquí un gen cualquiera y aquí me muestra como cortes del cerebro y aquí me muestra diferentes zonas del cerebro, cómo es la expresión de ese gen. ¿Sí? Entonces, esto me puede servir también como para comparar entre distintas especies y ver cositas. Entonces no sé si tengan preguntas, dudas, ¿dónde está? Perdí. Comentarios sobre cualquier cosa, sobre los trabajos, sobre la universidad, sobre ciencia, etcétera. Yo tengo una pregunta, Sí. bueno, dos preguntas. La primera es si la regeneración del sistema, de los nervios, de las funciones nerviosas se volvía a dar al 100%. Digamos, es una muy buena pregunta. Si vemos acá esta gráfica que les había mostrado, esta es una forma de medirlo, ¿sí? Es la forma que yo encontré de medirlo. Según esta forma de medirlo, al menos para ese parámetro, si hay una recuperación prácticamente al 100% de la función nerviosa. Se pueden medir otras cosas, ¿sí? Que pueden complementar o pueden debatir lo que yo estoy diciendo. Digamos, puedes medir, sí, yo mido esto, pero quiero medir cómo funciona la parte del codo. O puedo medir la frecuencia, ¿sí? Porque puede que, qué sé yo, llegue al mismo punto, pero lo haga mucho más lento que la letra a la que yo no le hice nada, ¿sí? Es decir, puede ser, o puede que, que ese parámetro, esa variable, tenga el mismo comportamiento que la que yo medí. Sí, también se puede hacer probablemente mediciones eléctricas en la letra y ver si es exactamente igual. Sí, digamos, también uno tiene que definir muy bien qué es lo que voy a medir antes de hacer el experimento. Y en particular en ese parámetro que yo escogí, si había una recuperación de la función, ¿sí? Puede que en otras formas sea un poco más débil o lo ayuda a fortalecer, pero al menos lo que yo vi sí ocurrió. ¿Sí fue claro? Sí, sí, gracias. Y la otra era, pues yo quiero estudiar biología, estaba considerando, pero he preguntado y me dicen, bueno, me han dicho mucho que si uno no enfoca el campo de la biología, o si digamos estudia solo la biología en general, y pues tiene mucha lógica porque la biología pues especializa en muchas ramas, pero que si se queda con la biología en general, no sirve, o que digamos solo se puede, y me lo han dicho así, que solo podría enfocarse como para enseñarla o para ser profesor. Entonces, pues no sé eso qué tan cierto sea, o
bueno, igual también he escuchado que ya en la carrera se empieza a enfocar hacia qué rama de la biología se quiere especializar específicamente, Sí, pero no sé. digamos, eh, bueno, es un proceso como muy personal, en el sentido de que sí, al principio, y eso puede ser un poco cansón, al principio de la carrera de biología uno ve prácticamente de todo, pues tiene sentido porque uno tiene que empaparse de todo. Luego, poco después, para mí es demasiado tarde, porque ya es como más allá de la mitad de la carrera, uno ya empieza a enfocarse, ¿sí? Entonces tú empiezas a buscar grupos de investigación, empiezas a ver materias relacionadas con eso, pero realmente también ya depende mucho de ti. Es decir, pues yo conozco gente que eh, no se enroló rápido a un grupo de investigación, entonces, por decirlo así, les cuesta un poco más entrar a una carrera de investigación. Digamos, hay gente, y hay otra gente que ya sabe desde el principio qué es lo que quiere, buscar los grupos, entrar a los grupos, trabajar con los grupos, gana experiencia y ya empieza como a ganar más cancha y se le abren muchas más opciones y muchas más oportunidades. Pero eso que digan de que en la carrera de biología termina siendo profesor, eso pues también depende mucho de cada uno, ¿sí? Como de que tan activo sea en el sentido de buscar un tema que me guste y buscar los grupos que me gusten. Sí, porque luego ya realmente esto funciona más o menos así en el sentido de que, qué sé yo, tú vas a entrar a mi grupo, ¿sí? Yo te acepto en mi grupo, trabajamos juntos, pero tú luego quieres hacer otras cosas, quieres salir del país, quieres hacer un doctorado, lo que sea. Entonces también necesitas como esa especie de, porque eso te abre puerta en el sentido de que, por ejemplo, los profesores conocen gente que te pueden ayudar a entrar a sitios o conocen universidades, etcétera, etcétera. Sí, entonces, como cerrando la pregunta, es como, depende mucho de qué tan activo seas tú, buscando grupos, buscando profesores y como definiendo qué tema te gusta. ¿Sí es claro? Sí, ya me queda más claro. Sí. Pues, no sé si alguien más tenga una pregunta de cualquier cosa. Si no, pues no hay preguntas. Bueno, entonces yo creo que dejamos hasta aquí. Eso era todo lo que les quería hablar aquí en este espacio. Entonces espero que les haya parecido interesante, que me haya sido muy harto, muy largo. Y bueno, pues cualquier cosa, pues pueden contactarme a través de Laura o como sea. Entonces, bueno, tengo que ya. Gracias por su atención y buena suerte. Gracias. Bueno.